Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 5. Glorias a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer la bendita palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tus misericordias. Gracias por reunirnos, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra, Dios mío, que limpia, que lava, que edifica, Señor, que santifica, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, por unirnos unánime hoy en un solo espíritu, Padre, en un solo cuerpo, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor. Estamos unidos, Señor, esperando en ti, esperando recibir de ti. Alabado seas tu Padre, por los siglos de los siglos eres bueno, Señor. Y en el nombre de Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que sea tu Espíritu Santo hoy haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, háblanos, cámbianos, renuévanos, restáuranos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos en el nombre de Jesús y en el poderoso nombre de Jesús. Tu espíritu de mentira, tu espíritu de engaño, tu espíritu de incredulidad, tu espíritu de estobor y tu espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Mas, Padre mío, hoy te pedimos, Señor, desata sobre nosotros, Señor, espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento, espíritu de fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos, nosotros estuvimos tocando el tema de los rudimentos de la fe, los fundamentos de la fe. Todavía no hemos acabado, hermanos, pero hoy vamos a tocar doctrina. Vamos a tocar la doctrina de la profecía. ¿Por qué, hermanos? Porque la profecía, el don de profecía, es uno de los dones más menospreciados, pero muy menospreciados en la iglesia. Muy menospreciados, amados hermanos, porque el hombre piensa que con la palabra de Dios ya tengo suficiente. No, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que poner atención a la profecía. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que procurar el don de profecía. Imagínense, tenemos que anhelarle, tenemos que buscarlo, porque, amados hermanos, una iglesia que tiene el don de profecía activado, tiene profeta o profetas, es una iglesia que está edificada, dice el Señor, que está exhortada, que está edificada, exhortada y también está consolada, dice el Señor, porque es un don que tiene un propósito claro, amados hermanos. Sin este don, la Biblia dice que la iglesia cae. Por ese don frena la locura de la iglesia, frena las malas interpretaciones de la palabra
Y más en este tiempo que vivimos, donde escasea la palabra pura, sin contaminación, donde los hombres manipularon la escritura a su antojo con interpretaciones totalmente privadas. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 14, casi un capítulo entero, está incentivando a los corintios que tienen que procurar más la profecía. Y fíjate, amados hermanos, la iglesia de Corintios tenía profetas, tenía muchos que hablaban lenguas, pero él está haciendo esta enseñanza hermosa, guiado por el Espíritu Santo, porque está puesto en la Biblia, porque Dios sabe que vendrá un tiempo donde se menosprecia el don de profecía como hoy. Está muy menospreciado. Muchos dicen que ya no hay más profetas. Muchos dicen que ya tenemos la palabra profética más segura que la escritura, por lo cual no necesitamos de revelaciones. Que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda al diablo, amados hermanos, porque estas voces anticristianas, anticristo, por la culpa de esas voces, muchos siguen a aquellos falsos maestros, aquellos que están torcidos, aquellos que tienen levadura, y nadie se entera. ¿Saben por qué nadie se entera? Porque no hay voz profética en medio de la iglesia. Damos gloria a Dios por el don de profecía. Y mira, amados hermanos, aquí la Biblia deja bien claro que hablar lenguas es una bendición, dice. Porque el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Porque el que habla lenguas habla con Dios. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Mira, amados hermanos, cuántas revelaciones pasaron por aquí. Cuántas revelaciones Dios nos mostró cosas. Dios, por medio del don de profecía, nos habló de muchas cosas. Nos habló de cosas ocultas, de cosas que no sabíamos qué hacer. Pero fue por el medio del don de profecía que subimos que ya está el nuevo orden mundial, que subimos el plan de matar a la gente, que subimos de muchas cosas, y por este mismo don hemos tenido temor y hemos cogido el lado de Dios y no el lado del hombre. Entonces, amados hermanos, cualquiera que desecha la profecía, desecha a Dios. Amén, hermanos. Amén. Sabemos, hermanos, ahora en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que es el versículo preferido de aquellos ante profecía. Segunda de Pedro 1, 19, dice así: alabado sea el nombre del Señor. Los santos profecías siempre usan este versículo para decirte: cállate, no me traes profecía, no me traes revelación, porque ya tengo la palabra profética más segura, que es la Biblia. Segunda de Pedro 1, 19, gloria a Dios, dice así: tenemos también, quiere que evite la palabra también, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Fíjate, la palabra dice también, no dice y solo tenemos la palabra profética más segura, no, también. Es decir, Dios usa otras fuentes, otras maneras, no solamente la palabra, sino sobra aquí la palabra también. Tenemos también la palabra profética más segura que la escritura, pero también significa que Dios usa otros métodos, otras maneras, otras vías para alcanzar la edificación del hombre, para alcanzar el conocimiento del hombre, o hacer que el hombre se aparta de sus caminos. Y una de las vías más poderosas que usa el Señor es la profecía. Por eso el Espíritu Santo hermoso dice también. Tenemos también. Muchos cuando leen este versículo no dicen la palabra también, dice es que ya, hermano, ya tenemos la palabra profética más segura. No, la palabra profética más segura dice que hay profecía, que hay profetas, que hay revelaciones, que hay sueños, que hay visiones.
Entonces, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de caer en esta apostasía. Tristemente, muchas iglesias hoy en día dicen que ya no hay profetas, que ya tenemos la Biblia. Y dicen esto, hermanos, pero es un argumento falso. Porque también en el tiempo del Antiguo Testamento tenían la escritura completa, tenían la ley completita. Pero Dios mandaba un montón de profetas. ¿Por qué Dios mandaba a Jeremías entonces si tiene la palabra profética más segura? ¿Por qué Dios mandaba a Isaías? ¿Por qué Dios mandaba a Ezequiel? ¿Por qué Dios mandó a Amós? ¿Por qué Dios mandó a Daniel y a un montón de profetas y profetisas? ¿Por qué Dios mandó si tenemos la palabra profética más segura? Mira, hermanos, cómo el hombre tuerce la palabra para hacerte entender que no necesitamos de profetas, no necesitamos de profecía, no necesitamos de revelaciones. Ya tengo suficiente con la Biblia. Falso. ¿Por qué es falso, amados hermanos? Porque el don de profecía no lo puedes quitar de la Biblia. No lo puedes quitar su función de la Biblia. Y cuando quitas su función de la Biblia, caemos en la apostasía y perecemos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué dice la palabra profética más segura? ¿No dice que va a haber profecías? ¿No dice que va a derramar el Señor de su Santo Espíritu sobre toda carne? ¿No dice esto Joel 2, 28 al 29? Joel 2, 28 al 29. Esto es lo que dice la palabra profética más segura. Abrimos nuestras Biblias en Joel 2, 28 al 29. Dice la bendita palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a escapar de la palabra? Si la palabra dice que Dios mismo derramará su Santo Espíritu sobre toda carne, y habla de 3 acciones: sueños, visiones, profecías. Llegaron a esos falsos maestros de decir, cuando la palabra dice que tenemos que procurar la profecía, es que tenemos que procurar la Biblia. Falso. Falso. Falso, eso no es así. El don de profecía siempre ha existido, hermanos. Como si fuera algo nuevo. ¿De dónde salió esto? Salió de las falsas doctrinas que tristemente tienen engañados a muchos en la iglesia. Amados hermanos, si la palabra profética más segura dice que Dios va a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, y habrán profecías, sueños, visiones, ¿quién somos nosotros para decir no necesitamos de esto? Ya tenemos la palabra profética más segura. Ya tenemos la Biblia. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la primera pregunta que viene sobre esta enseñanza, la doctrina de la profecía, es cómo Dios da las profecías. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera? En Números 2 y 6 explica de 2 formas como el Señor entrega las profecías a los profetas. Cuando se habla de profecía, porque hay profetas, porque algunos también dicen unas locuras. Sí que hay don de profecía, pero no hay profetas. Sí que hay profetas, hermanos. Angélica es una profeta, profetiza, y ella tiene el don. Dios le habla casi diario por sueños y visiones aún audible. Nosotros no podemos decir, amados hermanos, que no existen profetas. Existen profetas. Existieron en el pasado, existieron en el nuevo pacto, y existen hasta el día del Señor. Un profeta es una persona que habla por un mensaje para edificar la iglesia, para exhortar la iglesia, para consolar la iglesia. Entonces es una bendición para nosotros. Mira Números, hermanos. 12:6 dice, aquí habla el Señor, ¿a quién?
habla el Señor a María, que era profetisa. María, ¿qué era, hermanos? Profetisa. María, la hermana de Aarón, era profetisa. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Números 12:6 dice así: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, hermanos, esa es la forma de Dios. Esa es la manera de Dios. Dios usa sueños y visiones para pasarnos un mensaje profético. Amén, hermanos. Así funciona La profecía, ¿cómo funciona? Por medio de sueños, por medio de visiones. Estas son palabras de Jehová. Cuando él habla a un profeta, le aparece el mensaje en sueños o por visiones. Por eso, amados hermanos, tenemos que poner mucho cuidado a los sueños. Mucho cuidado. Muchas veces el Señor nos manda sueños de reprensión, de exhortación, y nosotros no hacemos la vista gorda. Es del diablo, es un sueño horrible. No, puede ser de Dios mismo. Nos está diciendo: arrepiéntete, apártate de este pecado, apártate de este camino. Entonces, aquí está documentado cómo Dios habla a los profetas: por medio de sueños o por medio de visiones. Tan simple. Amén, hermanos. Entonces, también Dios puede poner palabra profética en la boca del profeta. Dios puede poner esta palabra en la boca, como en 1 Samuel 1:17. Glorias a Jesús. En 1 Samuel 1:17 al 18 vemos cómo Dios, la palabra profética que salió de la boca del sumo sacerdote Elí, se cumplió. El sumo sacerdote Elí estaba hablando por profecía, por inspiración divina. 1 Samuel 1 del 17 al 18 dice así: Elí respondió y dijo: ven, vas, y el Dios de Israel te otorgue la bendición que la has hecho. Y ella dijo: allí tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos cómo el don profético opera con el sumo sacerdote. Lo que él dijo, Dios lo cumplió. Y después Ana tuvo hijo, que es Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, volvemos a la importancia del don de profecía. Es hiper importante este don, hermanos. ¿Por qué es hiper importante? Cuando sabemos por qué Dios mandó profetas, mandó el don de profecía. ¿Por qué Dios este don lo envió si ya tenemos la palabra? En 1 Corintios 14, del 3 al 5, hace hincapié en las funciones del profeta, las funciones de la profecía, el propósito del don de profecía. ¿Cuál es el propósito y por qué es? ¿Cuál es la necesidad de la profecía? ¿Por qué la necesitamos? Diciendo en el 3, pero el que profetiza, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 al 5, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edificación. ¿Qué más? Exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién, hermanos? A la iglesia. Y en el 5 dice: así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser
que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, amados hermanos, hay 3 propósitos. Que no voy a decir que ya no tengo la palabra, ya tengo la palabra. No. La profecía es necesaria para edificación, para exhortación, para consolación. Hermanos, a veces nosotros estamos pasando un momento de angustia y Dios da un sueño a un hermano, una hermana, de consolación. A mí me pasó personalmente, hermanos. Entonces este sueño me dio vida, porque era un sueño donde Dios me consolaba en mi aflicción, donde Dios me dice que no te preocupes, yo estoy contigo. Y yo nunca le he contado nada a este hermano, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía, lo usó en sueños. El hermano Erwin. Mi hermano me quedó sorprendido cuando ya estaba ya quebrantado. Mi hermano, yo vi un sueño de Dios. Y me contó un sueño que me dio una... Yo sabía que Dios me está hablando. También, hermanos, el profeta muchas veces exhorta. Te voy a decir, te vi un sueño así. Te vi un sueño sin calzado. Estás lejos del Señor. Estás en un pecado oculto. Y esto solamente se revela al Señor a quien quiera. ¿Para qué? Para exhortar a la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Y todo esto edifica la iglesia, hermanos. Todo esto edifica la iglesia. Por medio de los profetas, la iglesia es edificada. La iglesia se edifica, ¿cómo, hermanos? Por la profecía. Porque el profeta no habla de sí mismo. Repito, el profeta no habla de sí mismo. El profeta habla por medio de Dios. Dios pone en las palabras, Dios pone el discernimiento, y Dios da el sueño, y Dios da la visión. Entonces el que está hablando es Dios. Porque ninguno de nosotros, hermanos, tenemos nada bueno en esto. Es Dios que otorga este don, que otorga esta misericordia. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Aleluya. Como Dios ama su iglesia, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, muchas veces el Señor usa el don de profecía para apartar la iglesia de la idolatría, del pecado, de la desobediencia. Entonces, ¿cómo vamos a decir? No necesitamos, tenemos la palabra, todo está escrito. Eso significa una burla, hermanos, a la misma palabra. Amén, hermanos. Aleluya. Ahora vamos a hablar del ministerio de profecía. Y vamos a ver cómo está repartido y quién lo reparte. Efesios 4, del 8 al 13. Glorias a Dios. Aleluya. Efesios 4, hermanos, versículos 8 al 13. Aquí vamos a ver cómo Dios reparte los ministerios. Aquí nos interesa cuál ministerio. El de profetas. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 13. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor, amados hermanos. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira el 11, hermanos. Y él mismo, aquí habla de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí le dice el por qué: a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces, hermanos, el que reparte los ministerios, todos los ministerios, el que llama a uno para ser evangelista es Dios. El que llama a uno para ser pastor es Dios. El que llama a uno para ser apóstol es Dios. El que llama a uno para ser maestro es Dios. El que llama a uno para ser profeta es Dios. ¿Qué es decir? Jesucristo mismo, hermanos. Jesucristo mismo, Él dice: tú serás mi profeta, tú serás mi evangelista, tú serás mi maestro, tú serás mi pastor. Entonces, amados hermanos, que hay que tener mucho cuidado de decir que solamente hay maestros, hay apóstoles, solamente hay pastores y hay evangelistas, y los profetas no existen. ¿De dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron esta blasfemia? Hermanos, si en Efesios está hablando de que Jesús mismo, el que subió a lo alto, el que llevó cautiva la cautividad, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, amados hermanos, tener mucho cuidado, porque el que da este ministerio, cualquier ministerio, se llama Jesucristo. No podemos dudar, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos uno de los otros en la misma iglesia. Todos necesitamos de todos. Necesitamos del evangelista, necesitamos del maestro, necesitamos del pastor, necesitamos del profeta. Entonces nos completamos, hermanos, y así nos edificamos. Así nos edificamos como un cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora quiero hacer un hincapié hacer diferencia entre el espíritu de profecía y el don de profecía. El espíritu de profecía, amados hermanos, el que viene sobre uno, el espíritu de profecía, no se convierte en un profeta. De repente el Espíritu Santo te da un sueño, una revelación, pero no tengo el ministerio de profeta, no soy llamado a ser profeta. Y se puede pasar a cualquiera, implica que ha pasado a todos. Amén, hermanos. Amén. Dios puede de repente, de momento así, derrama un espíritu de profecía sobre alguien en este momento y empieza a profetizar. Y eso lo vemos claro en 1 Samuel 19:20. Glorias a Dios. La Biblia está llena de hombres que cayó sobre ellos el espíritu de profecía, que es muy diferente del don de profecía, del ser llamado profeta o profetiza, porque es un llamado. Dios te llama a ser profeta o ser profetiza y ya tienes una gracia, o te llama a ser evangelista. Aquí, hermanos, estamos hablando de una caída del espíritu de profecía sobre alguien y empieza a profetizar. 1 Samuel 19:20 dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas y a Samuel que estaba ahí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aleluya. Ellos eran soldados. Les mandó Saúl para capturar a David. Cuando llegaron, vieron una campaña, un grupo de profetas, profetizaron con Samuel. Y ellos, cuando entraron a buscar a David, ellos también empezaron a profetizar. Ahí podemos ver, hermanos, que cayó el mismo espíritu de profecía sobre esos soldados. Pero ellos no son profetas. Alabados al nombre del Señor. Y luego podemos ver el mismo versículo. Podemos seguir el 21 al 23. Dice: ahora Samuel mandó el primer grupo de mensajeros o de soldados para que atrapan a David.
y empezaron a profetizar y no hicieron la misión. En el 21 dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también, ¿qué? Profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también profetizaron. Mira, hermanos, mandó 3 grupos. Y los 3 empezaron a profetizar. Cayó sobre ellos el espíritu de profecía. Mira el 22, dice, entonces él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él, ¿qué? El Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Aleluya. Aún sobre Saúl, aún, hermanos, Saúl mismo fue a buscar a David. Y le dijeron, y le preguntó dónde está. Le dijeron el pueblo donde estaba David. Y él dice, cuando iba ahí a buscar a David, cayó sobre él el espíritu de profecía, y todo el camino andando y profetizando, hermanos, llegó hasta el pueblo con qué fuerte, hermanos. Saúl, el enemigo de David. Eso, hermanos, es lo que es el espíritu de profecía, que no es el don de profecía. Entonces ahí hacemos diferencia. El don de profecía es una persona que ya tiene el llamado a ser profeta o profetiza, y Dios lo usa mucho en sueños, en visiones, en palabra profética, y a la persona tiene la convicción de Dios, y nosotros también lo vemos, hermanos. Amén, hermanos. Entonces una persona osada en el don de profecía se llama profeta o profetiza. Una persona que está osado en la evangelización con una gracia fuerte, ese se llama un evangelista, que tiene el don de evangelista. Entonces esa es la diferencia, hermanos, porque nosotros todos también tenemos sueños, pero no somos profetas. Yo no me digo yo soy profeta, porque de vez en cuando Dios me habla por sueño, profeta. Por ejemplo, Angélica, mi esposa, y yo digo, hermano, yo testifico que vivo con ella casi todos los días. Dios lo habla por sueños, por visiones, por palabras audibles. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que este don es una bendición y una misericordia de parte del Señor. Amén, hermanos. Ahora, la Biblia nos manda, amados hermanos, ese estudio es muy importante, hermanos. ¿Por qué es muy importante? Porque hoy se oye mucho esta voz fuerte. Ya tenemos la palabra profética más segura. No me hables de visiones, no me hables de revelaciones. No necesito. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos manda a ¿qué? A juzgar, no el vaso. Juzgue la profecía. Tenemos que juzgar la profecía. Debemos juzgar las profecías. Amén, hermanos. En 1 Corintios 14, 29, 1 Corintios 14, 29, todo este capítulo, hermano hermoso, léelo en casa solas. El enfoque principal es en el don de profecía. De tal manera el apóstol Pablo dice, procurad la profecía. Hermanos, si toda la iglesia tiene el don de profecía, es una iglesia que nunca se va a despegar. Nunca. Porque el don de profecía, hermanos, es como el freno. Como el freno, como el filtro de Dios, donde dice stop. Es la guía de Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Mira que dice la palabra en 1 Corintios 14, 29. Así mismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Aleluya. Mira, el apóstol Pablo dice, en la iglesia de Corintios había muchos profetas, hermanos. Muchos. No había 1, 2, no, un montón. Entonces eso es algo normal, algo bonito, algo deseado. Y el apóstol Pablo dice que hay que hacerlo con orden. Que hablen, fíjate, hablen 2 o 3, que decir, ni siquiera 1, 2 o 3. 1 por 1.
Y luego los demás, ¿qué? Juzguen. ¿Juzguen qué? La profecía. Hay que juzgar la profecía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da convicción lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso no tenemos que tener temor. Ay, y si se levanta un falso profeta, por eso está el Espíritu Santo. Alabados al nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, ahora la pregunta clave. ¿Cómo distinguir entre los verdaderos y los falsos profetas? En la Biblia hermosa, o dejemos decir la palabra profética más segura, nos da respuestas a todo. Mateo 7, del 15 al 16. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16. Hermanos, es un estudio hiper importante. Nos quita todos los argumentos, las levaduras, porque hay mucha levadura en este mundo. Yo a veces me pongo triste cuando veo hermanos o ministros que no creen o menosprecian la profecía. Dice, entonces estás menospreciando a Dios, ¿vale? Porque el hermano que Dios está usando, hermano, Dios le está mandando mensaje y yo burlo del mensaje o digo, yo no necesito, ya tengo la palabra profética más segura. Se os soberbia, hermanos. Dice la Biblia en Mateo 7, 15 al 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿qué son? Son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Entonces, amados hermanos, la Biblia también dice que tenemos que guardarnos de los falsos profetas, que hay verdaderos. Pero no, hay algunos hacen así, hermanos, y eso es lo que he visto. Cierran toda la puerta, toda profecía. No, hay falsos profetas. Yo no quiero escuchar ninguna profecía. Cierro todas las puertas por si acaso. Eso también se llama desobediencia. Porque Dios nos enseñó que hay verdaderos y hay falsos. Pero nosotros examinamos la profecía por el Espíritu, hermanos. Entonces, una de las cosas, amados hermanos, son los frutos. Ejemplo, amados hermanos. Esos falsos profetas de la prosperidad. ¿Qué frutos presentan? Avaricia, codicia. Amén, hermanos. Vanagloria, amor al dinero. Y esos son frutos suficientes para no escucharlo nunca. No lo puedo escuchar a este hombre. También, hermano, cuando hay siervo mentiroso, no lo escuches. Cuando una persona, amados hermanos, da un testimonio malo, un testimonio contra la palabra de Dios, ¿para qué voy a escuchar sus profecías? Suficiente con los frutos. Suficiente con los frutos. Por eso Jesús dijo, los conocéis. Ejemplo, amados hermanos, los falsos profetas. Muhammad es un falso profeta. ¿Eso cómo sabemos? Por los frutos. Un hombre que mató mucha gente. Un hombre cruel. Un hombre adúltero. Un hombre que violó mujeres. Suficiente, no hace falta decir, ven, déjame escuchar sus profecías. No. Lo mismo, amados hermanos, en la iglesia, cuando alguien de mal testimonio, alguien de mal fruto, frutos malvados, no tengo que escuchar sus profecías. Ejemplo, uno se llama Ronnie Chávez. Es un apóstata. Y él se considera profeta. Hermanos, yo no escucho sus profecías porque él está en apostasía de entrada. Entonces ya es suficiente. ¿Por qué voy a escuchar sus profecías? A ver, ¿por qué voy a analizar sus profecías? Si él incluso dice que Cristo no va a venir ahora hasta que todos reinamos el mundo. Entonces esos son los frutos que habla Jesucristo. Esos frutos que representan un falso evangelio, hermanos. Que representan un falso evangelio. Suficiente.
Pero también hay una cosa importante, amados hermanos, en Deuteronomio 18:22 nos da otra lucecita, otra luz, como es un verdadero profeta. En Deuteronomio 18:22, Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dice así, amados hermanos, esas son palabras del Señor. Y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Voy a explicar muy bien este punto. Habla de un falso profeta y no se cumple lo que él dice. Ejemplo, amados hermanos, voy a dar ejemplos. Muchos ahora mismo, yo he escuchado que dan fechas al rapto. El rapto pasará el año 2022, esos son falsos profetas. El rapto pasará en el mes de septiembre, falso profeta. Y son muchos que han dado fechas. Hermanos, porque la Biblia le dice bien claro. Ni el día ni la hora. Muchos dicen, bueno, ni el día ni la hora, entonces el mes o el año. No. En otro versículo dice que no está dado a nosotros conocer los tiempos, solamente al Padre. Entonces, los tiempos significa días, horas, meses, años, tiempos. Entonces, en la Biblia, ella misma interpreta la Biblia. Por eso digo, algunos falsos profetas hacen unos estudios y lo suben en internet, dice, ya tenemos la fecha exacta del rapto. Pasará en tal fecha. Porque la Biblia habla de hora y día, pero nosotros sabemos el mes o sabemos el año. Esos son falsos profetas. Y viene la fecha y no se cumple. Ni siquiera aparecen, hermano, a decir que no. Entonces, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado en estos que profetizan cosas y no se cumple. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces Dios da una profecía, se cumple en el tiempo de Dios. Y ahí está, que decir, tenemos que tener paciencia. Por ejemplo, amados hermanos, Jeremías, él daba una profecía y se cumplió en 23 años. 23 años predicando de la entrega de Israel. La entrega de Israel a la mano del rey de Babilonia. 23 años hablando, predicando, profetizando. Entonces hay que tener discernimiento. Amén, hermanos, hay que tener discernimiento. Sí, por el pecado del pueblo, sí, exactamente. Por el pecado del pueblo de Israel, Dios entregó el pueblo como esclavos a Babilonia. Y él profetizaba durante todo este tiempo para ver si hay arrepentimiento, pero no hubo arrepentimiento, y se cumplió a rajatabla las profecías de Jeremías. Amén, hermanos. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener discernimiento que hay cosas que se cumplen en el tiempo de Dios. Porque he escuchado a una hermana, digo profecías, y cada vez veo que se cumple una, se cumple la otra. Amén. Y otra cosa, hermanos, importante siempre, consulta al Espíritu Santo. En vez de cerrar la puerta, consulta, Señor, esto es lo que dice esta hermana o este hermano, ¿es tuyo, Señor, es verdadero? Consulta al Espíritu Santo. Hablo cuando alguien te da una profecía de algo que va a pasar en el futuro. Una persona te dice que va a haber un terremoto, por ejemplo, en tal país. Entonces tú preguntas, Señor, esta hermana dice que en México va a haber un terremoto. Señor, ¿esto es verdad, Señor? ¿Es tuyo? ¿O es una falsa profecía? El Señor te va a responder. O alguien te dice que tal país va a tener una crisis. Pregunta al Señor. ¿Vale, hermanos? Pregunta al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Amén, hermanos. Amén. Ahora voy a ver un punto más a fondo en esto. Que a veces el profeta dice cosas y se cumple. Pero este profeta tiene un mensaje contra el mensaje de Jesucristo. Quiere llevar al pueblo
a otros dioses. Y esto está en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 hasta el 11. Hermanos, eso es un tema muy, muy importante. Que Dios puede permitir que un falso profeta, su profecía se cumple para probarnos. Dice así, Deuteronomio 13 del 1 al 11. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios. Y te anunciaré señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, Dios, mira lo que viene ahora, os está probando. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Mira el 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Paramos aquí. Aquí está hablando el Señor de un profeta que le ves haciendo señales. Hermanos, lo ves haciendo señales y prodigios y se cumplen. Ejemplo, milagros, sanidades. Pero este mismo profeta está llevando al pueblo a otros dioses o a otras doctrinas. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y guiarnos por los milagros. Si el mensaje de esta iglesia o de esta persona es contra el mensaje de Dios, aunque haga milagros, aunque sana a los enfermos, aunque levanten los paralíticos, aunque abran los ojos de los ciegos, aunque levanten a los muertos, yo no tengo que creer en este falso profeta. ¿Se quedó claro? Porque la palabra dioses ajenos, hermanos, no significa solamente, te dice, venga, vamos a adorar el Ashtarot también. Pero el hecho que una persona predica la prosperidad, o predica de otro evangelio, o predica del judaizar, o del reino ahora, te está llevando a otro Dios. Te está llevando a otro Dios. Esos son dioses ajenos para nosotros. Cuando el Señor dice cualquier persona que predica otro evangelio es anatema. Entonces, aquí cómo interpretamos esto en nuestro tiempo, que hay muchos ay, qué bien, mira la iglesia de Maldonado, cuántos prodigios, cuántos milagros. Pero hermano, él predica enseñanzas ante Cristo, enseñanza al favor del libertinaje, al favor de la avaricia. Entonces, esos son dioses ajenos. La gente tiene la palabra de dioses ajenos. Me está diciendo que tengo que adorar tal Dios. No, el hecho que él enseña otro evangelio inmediatamente te está llevando a otro Dios. ¿Se quedó claro? Y Dios permite señales de milagros. Y Dios sabe qué dice: para probaros. ¿Para qué? Para examinarnos, para ver, a ver, si este hombre predica mentira, predica contra el mensaje, y va a hacer unos milagros, y se cumplen las señales que él da, o los prodigios, a ver qué hace mi pueblo, porque Dios quiere probarnos también, hermano.
¿no? Y sigamos por la verdad o por la mentira, o si nosotros nos seguimos por las señales, nos seguimos por la verdad. Hermanos, y imagínate, en esto el Señor está muy recto, hermano. Tanto que la otra parte del mismo mensaje dice, si te incitare tu hermano, a partir del 6 dice, si te incitare tu hermano, hijo, o tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo, en secreto vamos y servamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocestéis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, cuando procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Mira, hermanos, cómo es la dureza del castigo. Si tu hermano, tu hijo, tu padre, tu madre quiere llevarte a otro Dios. Cuando hablan de otros dioses, amados hermanos, tenemos que entender que no habla solamente de un Dios de yeso y cemento, habla de otro evangelio, otras doctrinas, otro mensaje, otra fe, otra creencia. Entonces, hoy en día nosotros sabemos, por ejemplo, si yo voy a seguir una persona que me está enseñando la doctrina diabólica, salvo siempre salvo, eso es un ídolo, eso es una doctrina diabólica, eso es otro Dios. Imagínense, hermanos, cómo es el castigo, tiene que apedrearlo. Amén. Es un antiguo pacto, pero en el nuevo pacto sigue siendo lo mismo, ¿no? La paga del pecado y la muerte. La paga del pecado y la muerte. Entonces, hermanos, también otra cosa, hermanos, hay que pedir siempre discernimiento a Dios, discernimiento al Espíritu Santo. Pide a Dios discernimiento. Vamos a pedir, Señor, dame discernimiento. Amén, hermanos. Entonces, ahora vamos a ir a un punto importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 12, 47 al 48. Juan capítulo 12, 47 al 48. Glorias a Dios. Aleluya. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, amados hermanos, vamos a hablar un punto muy importante. Hay que juzgar las profecías, no los pasos. Ejemplo, hermanos, puede ser una hermana o un hermano nuevo en la fe, lleva poquitos días, poquitos meses, pero Dios le está usando la profecía. Todavía le falta caminar en santidad, todavía le falta. Tenemos que entender, amados hermanos, tenemos que juzgar sobre todo lo que Él habla, la profecía que Dios le ha dado. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros vemos que Caifás, siendo un malvado, siendo anticristo, Dios lo usó para profetizar de la muerte de Jesús. Entonces, es importante, amados hermanos, poner la mirada en la misma profecía, en el mensaje profético, juzgar aquel mensaje, no el vaso lo juzgará a Dios, como dice la palabra, juzgar el mensaje, la profecía. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Y lo que hemos dicho antes, si alguien sigue una falsa doctrina, de entrada no podemos escucharlo, porque esta persona ya se desvió del evangelio.
ya no está en el camino angosto. Por ejemplo, hermanos, te viene un testigo de Jehová una profecía. ¿Qué vas a escuchar? O te viene un mormón con una profecía. ¿Qué la vas a escuchar? Un cristiano de una iglesia liberal, una iglesia que no predica el mensaje de la salvación. Por ejemplo, como por ejemplo una iglesia judaizante. Yo no lo escucho. Amén, hermanos. Entonces, en eso es importante el discernimiento. Hay que pedir a Dios discernimiento. Entonces, amados hermanos, hay otra verdad, otro concepto bíblico en 2 de Pedro 1:20 que tenemos que entender muy bien sobre el tema de la profecía. 2 de Pedro 1:20. Glorias a Dios. 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, amados hermanos, las profecías de las Escrituras no son para interpretación privada. Ahí los falsos profetas siempre usan esto, usan la Biblia, las profecías de la Biblia, y le dan una interpretación privada, como hace poco había unos hermanos que estaban congregando en una iglesia que ellos cogieron un versículo que está en Apocalipsis donde dice que el ángel de Jehová y la interpretación privada, el ángel de Jehová es este pastor, él es el ángel de Jehová, que es decir, la Biblia habla de él, de esta persona, él es el ángel de Jehová, que tiene que tener las revelaciones él solo, para todo el mundo, toda Sudamérica. Entonces, hermanos, nosotros lo hemos hablado a ellos. Dijo uno, hermano, eso es un falso profeta, porque está dando una interpretación privada a un texto de la Biblia. La interpretación privada no existe en la Biblia. Todas las interpretaciones de la Biblia son claras. Él se llamaba Dr. Soto. Él murió, pero tristemente murió en esta falsa doctrina. Pero él cogió la enseñanza de otro falso profeta que es de Estados Unidos. Entonces ellos sacaron una doctrina que cuando habla de la doctrina de la piedra angular y del ángel de Jehová, habla de personas que van a aparecer, y esas personas son el ángel de Jehová, y a través de ellos, sí, hermana, eso es, y yo me quedé sorprendido porque yo no imaginaba que alguien pudiera interpretar la Biblia a esta forma tan lejana. Por eso la Biblia no es para interpretación privada, es una interpretación muy lejana, muy privada. Él dice que cuando habla del ángel de Jehová, habla de él. Incluso él a veces dice que él es Elías en la tierra. Y todo el mundo tiene que obedecer a él. Por eso la Biblia dice que no hay que dar a la profecía interpretación privada. Profecía en la Biblia, hay muchas profecías, pero no tiene una interpretación privada que... llegamos al mismo entendimiento. Todos tenemos que llegar al mismo entendimiento, toditos. Al mismo conocimiento. Yo le dije esto a los hermanos que estaban en esta iglesia: digo, hermanos, este hombre no es de Dios. Este hombre está siguiendo una doctrina diabólica. Eso es otro punto, amados hermanos. Alabados sea el nombre del Señor. Entonces vamos a seguir a otro punto. Ya me queda claro, amados, que la profecía no es de interpretación, la profecía de la Escritura no es de interpretación privada. No. Todos tenemos que entender lo mismo. Toditos. Amén. Ahí se podría decir que de No, hermana, no. Interpretación privada no significa un mensaje personal. Dios te puede mandar una profecía personal solamente para ti. Interpretación privada, coger un texto de la Escritura, habla de profecía de la Escritura, de la Biblia. Perdón, sí. De la Biblia, no habla de las profecías que Dios te da un sueño para mí, quizás para exhortarme. Eso es algo para mí, eso no significa, aunque sea para mí, yo lo recibo porque es de parte de Dios, ¿vale? Pero habla de la escritura, profecías de la Escritura, que alguien coge, por ejemplo, Apocalipsis, coge un versículo y le dice, este habla de mí. Hay una iglesia en Corea que dicen que hay una madre Dios. Entonces, hermanos, ellos usan la interpretación privada de la Escritura. Aquí estamos hablando de las profecías de la Biblia, ¿vale? Amén, hermanos. Glorias a Dios. Hay una verdad bíblica, amados hermanos, verdad bíblica que tenemos que entender, que Dios
no hará nada sin antes dar su secreto a sus santos profetas. Amén, hermanos. ¿Dónde está esto, hermano, en la Biblia? Amós 3, del 7 al 8. Fíjense, amados hermanos, esta escritura no se caducó, porque los falsos maestros que dicen que ya no hay más profecía, ya tenemos la Biblia, incluso a veces llegaron a decir que la Biblia antes no estaba completa, ahora está completa. ¡Qué falso! La escritura nunca estaba a medias. Aún el Antiguo Testamento estaba completo en su tiempo. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto, amados hermanos. Entonces, judíos no se quedaban son palabras, eso es falso. Tenían la escritura completa. Mira Amós 3 del 7 al 8, hermanos. Amós 3, 7 al 8. Esa es una promesa de Dios. ¿Promesa de quién, hermanos? De Dios. El que promete aquí, el que pone su sello, su palabra es Dios mismo. Dice así, Amós 3, 7 al 8. Glorias a Jesús. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto. ¿A quién, hermanos? A sus siervos los profetas. ¿A quién? A sus siervos los profetas. A los profetas, hermanos. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, amados hermanos, hay que tener esta verdad bíblica en tu mente, en tu corazón. Y tú vas a ver esto en la Biblia plasmado, hermano. Cuando Dios trajo el diluvio, no reveló esto a Noé. Cuando Dios trajo el juicio contra Nínive, no trajo esto al profeta Jonás. Esta revelación Jonás lo sabía, hermanos. En 40 días será destruido Nínive si no se arrepiente. El diluvio lo mismo, 120 años predicando. Y te ves lo mismo en Sodoma y Gomorra. Dios le reveló el juicio antes. Y sabemos cómo intercedió Abraham para que no sea destruido, suplicando al Señor: Señor, si hay 50, Señor, eres Dios justo, no harás esto, Señor. Y si hay 45, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20. Hasta 5. Hermanos, aún Simón el profeta, Dios le reveló a Jesús, porque Dios le dijo: vas a ver al Cristo. Simón era profeta, hermanos. Este anciano tuvo la promesa y era ciego, pero tuvo la promesa que él valvará al Cristo, él cogerá al Cristo en su mano, y Dios lo mostró y él tuvo este privilegio. También hay otra, hermanos, una anciana que era profetisa, se llamaba Ana. También Dios le dijo: vas a ver el Cristo. Él lo vio. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de decir y repetir esta frase, que solo tenemos la palabra, encima ni la palabra solo, que no está en la Biblia, porque la Biblia dice y también, porque dice solo tenemos la palabra profética, ya tenemos la palabra profética más segura en la Biblia, y por lo cual no necesitamos de revelaciones. No, hermano, necesitamos en misericordia de Dios. Ahora vamos a la advertencia, hermanos. Hay una advertencia, está en 1 Tesalonicenses 5 del 18 al 20. 1 Tesalonicenses 5 del 18 al 20. ¿Se quedó claro, amados hermanos, la importancia de la profecía? Bastante. ¿Se quedó claro, hermanos? No podemos quitar la profecía diciendo que tenemos la palabra. Ya tenemos la palabra, ya necesitamos la profecía. Eso es una blasfemia, hermanos. Es una blasfemia, porque la palabra profética más segura dice que va a haber profetas. La palabra profética más segura dice que Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, de menospreciar este don. Y está muy menospreciado. En 1 Tesalonicenses 5 del 18 al 20 dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Una advertencia, que sí que hay muchos menosprecian la profecía, muchos menosprecian el don de profeta,
Muchos menosprecian a los hermanos cuando Dios los usa para dar un mensaje profético por medio de un sueño, una visión, diciendo siempre que ya tengo la Biblia, no necesito. Eso, hermanos, es antibíblico. Cuando Dios usa a alguien o un sueño, como el sueño que compartió la hermana ahora, yo tengo que poner atención a este sueño. Incluso el mensaje era muy claro. Suma urgencia. Suma urgencia. Preparados. Ya está el anticristo, ya está. Y esto, ¿cómo lo voy a obviar esto? No, ya está en la Biblia. No, cuidado, hermanos. Quizás el Señor está hablando a nosotros que no estamos preparados. Quizás el Señor está mandando a Paulina hoy para que Paulina le diga, cuidado, está el fin y no estamos preparados. Entonces no tenemos que tener a la ligera los sueños de los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermanos, yo quiero que abres conmigo una hermosa versión de la Escritura en Números 11, del 27 al 29. Esta versión hermosa, Números 11, del 27 al 29, dice así. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, envídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Mira, amados hermanos, se levantaron dos hombres, Eldad y Medad, a profetizar en el medio del campamento de Israel. Y llevaron las noticias al siervo Moisés para impedirlos, para pararlos, para hacerlos stop. No profetices más. Y mira la respuesta sabia, espiritual de Moisés. Moisés dijo, ojalá que todo el campamento fuera profeta. Moisés sabe bien que el operar del don de profecía es una bendición, amados hermanos. Es una bendición. Es algo que tenemos que alegrarnos. Es algo que nos edifica. Es algo que nos da consuelo. Hermanos, la Biblia está llena de profetas y profetisas. Voy a mencionar algunas profetisas. María, la hermana de Aarón. Algunos dicen, si hay profetas hoy en día, tienen que tener sus profecías escritas en la Biblia. Ese es un falso concepto de la profecía. Hay muchos profetas y profetisas que no tienen libros. María, la hermana de Aarón, no tiene libro. Débora no tiene libro. Hulda no tiene libro. Noadías tampoco tiene libro. Ana, la que ella profetizó de Jesús, es una profetisa, no tiene libro. Las 4 hijas de Felipe, que son profetisas, ninguna de ellas tiene libro. Entonces, esa es una de las falsas. Bueno, voy a dar los vamos a entregar el estudio, Karim. Vale, entonces, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en menospreciar las profecías. Menospreciar las profecías, amados hermanos, significa, amados hermanos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Que Dios es mentiroso cuando dice que Jesús mismo repartió los dones y uno de ellos el don de profecía. Hay algunos dicen también en un versículo donde dice solo hay profetas hasta Juan. Y eso usan mucho los que son ante profecía. Amados hermanos, eso es falso. Es falso decir que hay solamente profetas hasta Juan. Porque hay un versículo que dice esto, que los profetas hasta Juan, pero ahora todo está en Cristo, Jesucristo, que hay que leer el versículo hasta el final. El versículo dice, amados hermanos, a partir de Juan, después de Juan empieza otra era nueva en Jesucristo. Empieza
un gran ministerio, que es el ministerio del Espíritu Santo, donde también se dan profecías. Aleluya. Entonces, si hay profetas solamente hasta Juan, entonces la Biblia miente cuando dice que las 4 hijas de Felipe eran profetisas. ¿Ves, hermanos? Ellos dicen esto, cogen este versículo, es un versículo que no significa que no hay profetas. Miren, hermanos, está en Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Alabado sea el nombre del Señor. Este versículo que dice la ley y los profetas eran hasta Juan no significa que ya se acabó o cesó las profecías. Eso significa, amados hermanos, que después de Juan ya empieza una era nueva en Jesucristo, donde hay un poderoso ministerio jamás visto en la historia, porque jamás visto este derramamiento del Espíritu Santo, porque este derramamiento empezó en el Pentecostés y a partir de ahora empezó un gigantesco ministerio donde hay ministerios de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores, un mover tremendo del Espíritu Santo, donde hay milagros, prodigios. Es decir, este versículo está diciendo, como dice otro, el fin de la ley es Cristo. El fin, aún las profecías también apuntaban a Jesús. Y en Cristo Jesús empezó una era nueva donde el poder del Espíritu Santo es mayor, porque, amados hermanos, en el Antiguo Testamento los profetas eran contaditos, son poquitos. Si Israel eran 3 millones, ¿cuántos eran profetas, hermanos? Contados. Ahora, en el nuevo mover, el nuevo pacto, el derramamiento del Espíritu Santo es tan fuerte que hay multitudes de profetas, de profetisas. Espíritu Santo sobre todo, ¿no? Sí, el derramamiento sobre todos, sobre toda carne, dice la palabra. En Hechos 21, 8 al 9 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, Felipe que era evangelista, que era uno de los 7, que dice, gozamos con él, y este tenía que 4 hijas, doncellas que profetizaban, 4 profetisas. Entonces, hermano, dice, no va a haber más profetas, estas son, ¿qué son entonces? Son profetisas. Hechos 15, 32 muestra otros profetas. Hechos 15, 32 menciona 2 grandes profetas en el tiempo de Pablo. Hechos 15, 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué, hermanos? Profeta. Silas era profeta entonces. Silas era profeta y Judas eran profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Mira, hermano, cómo Dios usó el don profético sobre Silas y Judas, que consolaron a la iglesia, hermanos. La iglesia estaba perseguida, la iglesia estaba sufriendo ultraje. Entonces Dios usó 2 tremendos profetas, que son Judas y Silas. ¿Para qué? Para consolar la iglesia. Acuérdense, hemos dicho, la profecía tiene tres funciones. Uno de ellos es exhortación, edificación, y uno es consolación. Qué hermoso, hermano, cuando estás angustiado y Dios te manda un sueño, una palabra profética por la boca de otros. Hermanos, vamos a seguir porque hay un montón de profetas en el nuevo pacto. Mira Hechos 11 del 27 al 30, hermanos. Eso es para los que dicen que Eso es para los que dicen que en el nuevo pacto no hay profetas, porque yo he escuchado esto, hermano. Solamente hasta Juan, después de Juan no hay. También he escuchado a varias personas decir igual, sí, hermanos. Pero mira, hermano, estamos cogiendo profetas del nuevo pacto. Silas no bebía el temor de Moisés. Judas tampoco. Las 4 hijas de Felipe tampoco. Hechos 11, 27 al 30, ahí vamos a ver el profeta Agabo, un gran profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 11, del 27 al 30, dice así: en aquellos días unos profetas, ¿unos qué?
Profetas. que decir, esa es plural ya, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Por el Espíritu. Por el Espíritu, que vendrá una gran hambruna, una gran hambre, que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Entonces, amados hermanos, para estos que dicen que no hay más profetas después de Juan, hasta Juan todo se acabó, están mintiendo, hermanos. Porque mira, dice, bajaron por unos profetas. Ya no habla de uno, de dos. Un grupo de profetas. Y uno de entre ellos era ¿quién, hermanos? Era el profeta Agabo. El profeta, ¿quién, hermanos? Agabo. Que él profetizó una hambruna. Entonces, hermanos, si Dios va a traer una hambruna, que Dios puede permitir esto. ¿Y usted por qué piensa que Dios no va a mandar profetas? Para que nos preparemos. Amén, hermanos. Entonces, el que duda de las profecías, agarrando, como dice siempre este versículo, de manos y de pies, que las profecías son solamente hasta Juan, y que la única palabra profética más segura es la Biblia, están blasfemando contra la misma palabra profética más segura. Amén, hermanos. Mira, es que hay más. Yo voy a seguir. Hay mucho más. Mira, hermanos, en Lucas 2, 36 al 37. Glorias a Jesús. El que dicen que no había profetas, el nuevo pacto. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 37. Dice, estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Mira, hermanos, ella era profetisa. Ella, por supuesto, ha visto a Cristo. Hubo unas personas ha visto a Cristo cuando era bebé. Alabado sea el nombre del Señor. Era una mujer de ayuno, una mujer de oración, una mujer que buscaba a Dios. Imagínate, hermanos, ella dice 84 años sirviendo a Dios. Aleluya, con ayunos y con oraciones. Aleluya. Hechos 13:1. Ahí mismo. En la iglesia de Antioquía, hermanos, había multitudes de profetas. Dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, amados hermanos, en la iglesia de Antioquía había multitudes de profetas. Aquellos que dicen que no, la profecía se acabó en el tiempo de Juan, ahora tenemos la palabra profética más segura, son mentirosos. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos manda a compartir las revelaciones. ¿A qué hacemos ahora? Si es un versículo que nos gusta leerlo los domingos. ¿Qué significa revelaciones? Que Dios me reveló algo por medio de una revelación, un sueño, una visión. Alabado sea el nombre del Señor. Dice 1 Corintios 14, 26. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Entonces, amados hermanos, no tenemos que ignorar esto, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que eso es un mandamiento. Estamos reunidos, la hermana Paulina tiene un sueño, comparte el sueño, hermana. Es una revelación, sí que es una revelación, porque te habla de algo que está por venir. Está revelando algo que está por venir. Es que está en la Biblia. Aunque está en la Biblia, Dios a lo mejor está diciéndonos, prepárense, no están preparados. ¿Qué hacemos entonces? Nos preparamos. Amén, hermanos. Hermanos, ¿Dios usa solo a personas perfectas para profetizar? No. Dios puede usar personas que no están perfeccionadas, hermanos. Como hemos visto, usó a Saúl para profetizar. Usó a Caifás para profetizar la muerte de Jesús. Aún usó un burro. Como Él quiera, hermanos. Ahí no podemos intervenir nosotros. Dios puede usar una persona no santificada, sí. Aún, hermano, la Biblia dice que Dios puede usar una persona como tú, como yo, débil. Como Elías. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Elías era como tú, como yo, hermanos. Tenía miedo. Imagínate, con todo lo que Dios estaba con Elías, se fue a esconder, hermanos, en una cueva. Deseó la muerte. Perdió su fe. Santiago 5:15, gloria a Jesús. Santiago 5:17, perdón. Dice así, amados hermanos, en la palabra de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Miren, hermanos, gloria a Jesús. Si Dios osó a un hombre semejante a nosotros, en todo, hermanos, en todo, alabado sea el nombre del Señor, era un hombre normal, tenía miedos como tú, como yo. Amén, hermanos. Pero también queremos decir algo, amados hermanos. Dios puede usar a una persona como Saúl, como Caifás, pero también Dios usa personas limpias como usted. Dios también usa más incluso, hermanos, un vaso limpio, un vaso santificado, porque Dios busca esos pasos para manifestar más y más poderoso. Aleluya. Aleluya. Segundo de Timoteo 2:21, hermanos. Gloria a Dios. Entonces la palabra aún nos manda, hermanos, a limpiarnos más y más. Estar en santidad. Y más usado una vasija limpia, Dios la usa más. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 2:21 dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Aleluya, gloria. Aleluya. Entonces, amados hermanos, tenemos que procurar siempre estar limpios para ser usados también por el Señor, porque Él busca estas vasijas limpias. Entonces, amados hermanos, una de las objeciones que dicen muchos, los que son contra la profecía, si hay nuevos profetas, como el Antiguo Testamento, debemos añadir sus profecías a la Biblia. Es falso. Tenemos muchos profetas y profetisas como María, como Eldad y Meldad, por ejemplo, no sabemos qué profetizaban, como Débora, como Hulda, un montón, como Judas, como Silas, con las 4 hijas de Felipe. Todas ellas eran profetisas y no sabemos, no tenemos ni siquiera un solo versículo de una profecía que hablaron, hermanos. Amén, hermanos. Muchos amados hermanos ponen excusas para no ver, amados hermanos, que Dios, hermanos, es el mismo. Dios es el mismo de hoy. Dios es el mismo de ayer. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, hermanos. Dios, ¿por qué, hermano, manda profecía? Por misericordia, por amor, porque Él no quiere que ninguno perezca, hermanos. Hermanos, tenemos que entender la importancia del don de profecía. Ese es donde es tan importante, amados hermanos,
Porque muchos hermanos yo conozco, y tú conoces también, que están en falsas doctrinas. Ellos creen que están en la verdad. Ellos usan la Biblia que tú y yo usamos, pero ellos están manipulando, interpretando en la carne, pero ellos piensan que está en la verdad. Imagínense, hermanos, se levanta un profeta, una profetisa, y le muestra al hombre su pecado, su mal camino, le exhorta, le redarguye. Estas personas, amados hermanos, por medio de la profecía, es posible que vuelvan otra vez al camino de la verdad. Entonces, amados hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por las profecías. Tenemos que dar gracias a Dios por usar el don de profecía. Tenemos que tener mucho cuidado. La profecía es un don hermoso. Es uno, yo incluso te voy a decir, yo no lo digo yo, lo dice la Biblia, es el don más usado en estos posteriores tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque escasea la palabra pura sin contaminación. Ustedes lo pueden ver. Ustedes pueden ver, hermanos, tantas doctrinas falsas usando la Biblia. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer la verdad? Si todo el mundo dice, no, lo que yo te enseño es la verdad. Lo que yo estoy diciendo es pura verdad. Yo me di cuenta, amados hermanos, de las falsas doctrinas. Ellos no se guían por el Espíritu. Y la profecía es guianza del Espíritu. La profecía es guianza del Espíritu Santo. Porque el don de profecía no viene del hombre. El don de profecía viene del Señor. Dios mismo revela al hombre, hermanos, las cosas ocultas. Nosotros siempre repetimos este versículo en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Dios puede usar 1000 maneras. Puede instalarte por el sueño en algo oculto. Un pecado oculto, por ejemplo. Ajá. A mí me gusta que Dios me exhorta, me muestra por medio. Y miren, hermanos, yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y por medio de ella, hermanos, recibimos muchas revelaciones. Aún exhortaciones también. Porque ese es el don de la profecía para esto, hermano. Nos exhorta, nos limpia, nos edifica y nos consuela. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, resumen lo siguiente, amados hermanos. No menospreciar las profecías, mas procurar las profecías. Hoy vamos a levantarnos todos diciendo, Señor, yo quiero recibir profecía tuya. Yo quiero, Señor, escuchar tus profecías, escuchar tus revelaciones, escuchar lo que tú revelas a tus siervos. Porque desde hoy, Señor, yo creo que tú hablas por medio de revelaciones y sueños, por medio del don profético, que ese don está vivo, no ha muerto, Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, procurar las profecías y no menospreciarlas. No menosprecias a tu hermano. Tú no estás menospreciando a él, estás menospreciando a Dios, que ha enviado este mensaje por medio del don de profecía. Vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Primeramente, vamos a pedir perdón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, venimos a ti con un corazón contrito, humillado. Te pedimos perdón. Perdónanos, Espíritu Santo, por ignorar las profecías. Perdónanos por no creer en las profecías. Perdónanos, Espíritu Santo, porque muchas veces tú pones una profecía delante de nosotros, pero nosotros no queremos escucharla, mas muchas veces la desechamos. Por hoy te pedimos perdón, hermanos, pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por menospreciar el don de profecía. Perdónanos, Espíritu Santo, por desechar la palabra profética. Perdónanos, Espíritu Santo, por siempre pensar mal en las profecías, en los hermanos. Y tristemente la mayoría de hermanos que hacen esto, ellos solamente creen en las profecías que Dios le da a ellos, por los demás no. Y eso es falta de humildad, porque somos vasijas todos. Perdónanos, Señor, por no escuchar la voz profética. Mas te pedimos hoy, Padre mío, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser vasijas limpias para poder recibir tus mensajes. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a escuchar más, a juzgar más
la palabra profética en vez de cerrar la puerta a ella, Señor. Porque tú nos enseñaste a nosotros que tenemos y debemos procurar las profecías, mas tu palabra dice, es mayor el que profetiza, Padre, de aquel que habla lenguas, porque el que habla lenguas se edifica a sí mismo, por el que profetiza edifica la iglesia de Jesucristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser humildes de corazón, recibir tus profecías, Padre, tus revelaciones, de un corazón contrito, humillado. Y si cualquier cosa no entendemos, Espíritu Santo, tú prometiste guiarnos a toda verdad, porque ciertamente, Señor, sin el Espíritu morimos todos, porque la letra sin Espíritu mata, la letra sola mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso no podemos quitar el Espíritu Santo de la palabra de Dios, que es su complemento perfecto y hermoso. Por eso, Señor, gracias te damos hoy por tus profetas, Señor. Señor, hoy te pedimos que levantes más profetas, levante más profetas, levante más profetas, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, santifícanos en tu verdad, límpianos, Señor, y prepáranos, Señor. Danos un corazón contrito, humillado, danos un corazón humilde, Padre, que reciba tu palabra con gozo, Señor, que reciba la exhortación con gozo, Señor, que reciba la palabra de edificación con humildad, que reciba la palabra consolación con gozo también, porque necesitamos de ti, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu orar, gracias, Espíritu Santo, por tu mover, gracias, Espíritu Santo, por intervenir, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso, porque tú eres grandioso. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias, Dios, gracias te damos en Jesús, porque fuiste tú que repartiste los dones espirituales, fuiste tú que repartiste, Señor, el don de profecía, el don de evangelista, el don de maestro, el don de pastor, y todo don celestial fue dado por tus manos. Por eso te damos las gracias por darnos este tesoro tan hermoso. Gracias, Señor, porque tú no harás nada, Señor Jehová, sin antes dar o revelar tus secretos a tus santos profetas. Gracias te damos, Señor, por tus profetas, Señor. Oramos, Señor, por los profetas, Padre. Seas tú, Señor, guiándolos, guardándolos, Señor, y llenándolos de ti, Señor, y usándolos como instrumento en el medio de tu iglesia, santificándolos, Señor. Prepáralos, Señor, y santifícalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Más te pedimos como iglesia, Señor, santifícanos, Señor, prepáranos, Señor, por esta venida gloriosa, Señor. Hoy, Señor, hemos escuchado una advertencia dada, Señor, por la boca de Paulina, Dios mío, Señor, por medio de este sueño, Señor, real y vivo, Señor, que ya está cerca, Señor, todo, que ya está el fin, ya está el ministerio de la iniquidad en acción. Por eso sabemos que está cerca, Señor Jesús. Ya tenemos que estar preparados, hermanos, tenemos que estar preparados, hermanos. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para perder. Mas, Señor, hoy te pedimos, llénanos, Señor, llénanos, Padre mío, Señor. Levanta tu mano y dile, Señor, lléname, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, con la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Santifícanos, Señor, límpianos, Señor, purifícanos, Señor, y quita de nosotros, Señor, toda levadura del mundo, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda enseñanza de hombres, Señor. Quita de nosotros, Señor, aún nuestros pensamientos, Señor, que no son tuyos, Señor, porque tus pensamientos no son como nuestros pensamientos, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo argumento de hombres, toda filosofía humana, toda doctrina de hombres, en el nombre de Jesús, porque hoy, Señor, queremos ser llenos de ti, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, Señor, de sabiduría en lo alto, llénanos, Señor, de entendimiento. Clamamos por discernimiento, Señor. Danos discernimiento, Señor, para poder discernir, Señor, entre el bien y el mal, para poder discernir entre los espíritus, Señor, para poder discernir entre lo falso y lo verdadero, entre las falsas profecías y las verdaderas profecías, entre lo tuyo, Señor, y lo que no es de ti, Padre. Oh, Señor,
danos discernimiento. Dile, hermano, dame discernimiento, Señor. Damos el don de discernimiento, Padre. Lo necesitamos como nunca hoy, Señor. Danos dones espirituales, Señor. Y aviva, Señor, en nosotros los dones que tú diste a nosotros. No permita, Señor, que estos dones sean muertos, sean dormidos, Padre. Mas perdónanos, Señor, por avivar tus dones. En el nombre de Jesús. Derrama, Padre Santo, sobre nosotros sabiduría, Padre, entendimiento, Señor, discernimiento, Señor, y revístenos de poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Oro por cada uno de mis hermanos presentes, Padre, pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Padre mío, Señor, haciendo la obra en nosotros, llenándonos, Dios mío, Señor. Oh Dios mío, llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Llénanos de poder, Señor. Oh Dios mío, derrama espíritu de profecía, Señor, en el medio de este pueblo, Señor. Derrama espíritu de profecía, Señor. Necesitamos, Señor, de este espíritu. Necesitamos de este don, Padre. Llénanos de ti, Padre mío. Úsanos como instrumento en tus manos, Padre, porque cada uno de nosotros necesita del otro, Señor. Nosotros somos un solo cuerpo y cada miembro tiene una función. Uno es profeta, el otro es evangelista, el otro es maestro, el otro tiene un don de servicio, pero cada uno de nosotros, Señor, necesitamos del otro, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre. No dejes, no permitas que ninguno de nosotros retroceda, Padre mío. Levanta esta iglesia, Señor. Levántanos con poder, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derrama, Señor. Derrama tu Santo Espíritu. Derrama poder. Derrama fuego, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, queremos orar, Padre mío, Señor, por los enfermos. Yo veo el Señor hoy está liberando. Hoy el Señor está rompiendo cadenas. Hoy el Señor está limpiando. Pero hoy el Señor está sanando también. Si levanta tu solicitud. Levanta tu solicitud por la enfermedad. Y cree en el Señor. Porque tú dices su palabra. Que en su llaga hemos sido sanados y curados, Padre. Hoy oro, Señor, por los enfermos, Señor. Creyendo en mi corazón que tu palabra es sí y amén. Creyendo en mi corazón, Señor, que solamente en tu llaga hemos sido sanados y curados, Padre. Hoy, Señor, sana toda dolencia, Padre. Sana toda enfermedad, Padre. Sana todo dolor, Señor. Quita toda enfermedad, Señor. Toda enfermedad se va ahora por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús. Oh, Señor, atamos y echamos fuera de toda persona enferma, tu espíritu de enfermedad, tu espíritu de dolencia, tu espíritu de debilidad, que se vaya ahora fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la sanidad. Gracias por la liberación. Gracias por el entendimiento. Gracias por tu alimento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.